Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con Argentina, con Alicia Benmergui, para seguir hablando de la historia de las diásporas aquí en Milim, en este capítulo final de la historia de las diásporas, acercándonos a la independencia de Israel. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, trabajando siempre con estos temas que para mí, por suerte, son fascinantes. Digo por suerte porque me provocan así un sentimiento de respeto, de asombro, y por otra parte yo creo que lo escribí en el texto que les voy a mandar a ustedes, donde digo que me gustaría, si es que existiera una otra vida posible, no es que tenga ganas de vivir hasta los 200 años, pero bueno, si se presentara la oportunidad, seguiría haciendo esta investigación, seguiría trabajando en estas cosas, en estos temas, y posiblemente lo que me gustaría muchísimo, porque hablo mucho con mucho respeto de la Biblioteca Nacional de Israel, donde aparecen esta clase de temas, aparecen temas insólitos ahí. Y bueno, eso es lo que quiero, de lo que me gustaría hablar hoy, porque me parece que no lo hemos hecho, y me produce me parece que sintetiza una serie de cuestiones que nosotros venimos trabajando desde hace algún tiempo, que fue hace bastante tiempo que hicimos esto, no sé si no lo hicimos el año pasado, donde hablamos sobre el aporte sefaradí a la creación del Estado de Israel, y de estos sefaradíes que habían vivido mucho antes de que ahí se instalaran después los inmigrantes ashkenazim, desde la aparición del sionismo, y que a muchos de ellos habían vivido, eran familias que estaban instaladas ahí, y hay toda una historia que no sé si mucha gente la conoce. Y por otro lado también estoy haciendo un comentario acerca de por qué me parece sensacional este Gaón que se puso a hacer una historia a la cual no se le había prestado atención, sobre estos sefaradíes, incluso rabinos, que eran rabinos, gente de un gran conocimiento y son rabinos de Marruecos, rabinos de los Balcanes, y esto no es por hacer una apología de la religión, al contrario, lo que estoy diciendo es que eran gente muy interesante, porque también tenían conocimientos seculares y eran importantes y valiosos para ellos, y esto agrega una cuestión de racionalidad a temas muy importantes relacionados con el judaísmo y con el sionismo. Así que bueno, este hombre, que era alguien que hacía historia, era un historiador, y aprendió, y era un académico, y aprendió de la escuela alemana, Wissenschaft o algo así. Lo que se dedica a hacer es una investigación muy profunda sobre los temas sefaradíes, pero él hace algo mucho más interesante todavía en el tiempo en que lo hace, que hay mucha gente que no lo sabe, pero la historia no es solamente lo que han escrito otros historiadores. Historia es la historia social, la historia de los grupos, de la gente común. Hay una historia oral, donde los historiadores entrevistan a las experiencias de la gente común y corriente, porque antiguamente, y todavía para alguna gente sigue siendo así, la historia es la historia política, la de los gente importante. Acá en la Argentina algunos dicen la historia de los próceres, y hay otra historia que también es la historia cultural, las prácticas que la gente tiene. Hay una amplia gama, a veces demasiado extensa, de diversas corrientes historiográficas. Pero bueno, eso es lo que hizo este Gaón, y entonces se dedica a primero a hablar sobre la historia de los primeros judíos de origen sefaradí, que habitaban sobre todo en la época del Imperio Otomano, pero muchos de estos deben haber llegado aún con anterioridad, de los lugares en donde vivieron, del ladino, de los diarios que publicaron. Hizo una investigación muy profunda, extensa e interesante sobre todos estos temas, y lo que dice este texto de la biblioteca
es que no mucha gente se ocupó ni les importó tampoco este tema sobre los sefaradíes. Y vos sabés que nosotros lo hicimos, lo escribimos acá en Radio Sefará, de esta gente que donó terrenos, que ayudó a los judíos sefaradíes cuando se instalaron en estas ciudades, a esta gente que ni siquiera hablaba, tenía maneras de comunicarse, y además porque tenían una capacidad y una habilidad de la que carecieron los judíos ashkenazim que llegaron. Es decir, esta gente había vivido bastante en este lugar, no solo hablaba el ladino, por supuesto, su habla corriente era el ladino, sino que también hablaban árabe y conocían la mentalidad de la gente con la cual convivían. Estoy hablando por supuesto, siempre de los tiempos del Ishu. Y eso hace muchísimo más interesante esta historia, sobre todo para los que no la conocen, y que puede interesarles. Y la otra cosa que estaba mirando en el texto que escribí es que él se ocupó de un Mesías, de alguien que decía que era un Mesías ahí en Irak. Y me puse a pensar, ¿no? Yo trabajo en historia en general, yo soy profesora de historia. Puedo enseñar de historia todo aquello que me parece siempre que me ponga a investigar, estudie y prepare el tema. Pero para eso me preparó la carrera que hice y el título que obtuve. Y entonces trabajo también con la historia de los judíos en este momento, de los judíos ashkenazim, sobre todo los de Polonia, antes de la Shoah, y que estaban en la zona de residencia. Y entonces también ahí había falsos mesías. El falso mesianismo fue algo que surcó la historia judía desde los tiempos más remotos hasta no hace mucho. Y bueno, y en estas cosas estaba pensando por qué no iban a hacerlo este hombre, si también dentro de Chabad, por ejemplo, hay quienes consideran al Rebbe como un nuevo Mesías o algo así. No por nada se le dice Mashiach. Entonces, ¿cuál no sería el interés que era importante que se investigara y se tomara nota de esta gente? Y estas cosas hizo él, se comunicó con numerosas personas, analizó correspondencia, se ocupó de toda la prensa que existió en aquella época, de toda la que él pudo, para dar a conocer todo ese mundo que existió y que además tenía diferentes características entre sí, más allá de que una parte estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano hasta después de su caída. Así que, y además también en lo que existió después, en las repúblicas balcánicas y todo eso. Así que realmente es de un valor y de una importancia la obra que él llevó a cabo, que bueno, me pareció importantísimo dejarla y contarla aquí, porque son historias no tan conocidas, pero bueno, si existen y uno puede encontrarlas gracias a una institución. Yo dije que iría y me pondría a buscar ahí los textos. Por suerte alguien inventó internet y esta manera de comunicarnos, que hace que también vos y yo podamos estar comunicados con la gente que escucha Radio Sefarad, y esa es una especie también, voy a decir una cosa casi religiosa, una especie de milagro de la ciencia que nunca vamos a terminar de valorar lo suficiente. Por lo menos para mí es milagroso que busque imágenes, encuentre información, es una cosa notable, y esta comunicación con vos también. Así que bueno, no sé si querés que sigamos hablando sobre este tema o que lo dejemos aquí, vos dirás. No, sí, pensaba que querías hablar un poco más sobre la figura de este personaje, que al ser poco conocido, pues igual vale la pena poner en valor, ¿no? Sí, bueno, sí, él es alguien que estudió historia, que se dedicó, que se instaló ahí en Israel, y bueno, se dedicó a los estudios académicos, a investigar todo aquello que le pareció que tenía un sentido
práctico para empezar a dar a conocer un mundo que era prácticamente desconocido en Israel. En Israel, cuando llega en los inmigrantes ashkenazim, hay como una mirada, yo diría como despectiva acerca de, o poco interesada sobre lo que representaba este mundo sefaradí existente previo a esta gran inmigración sefaradí. Y también recuerdo, y con vos lo habíamos hablado, sobre los conflictos que existieron también, donde gente muy inteligente y muy preparada, estoy hablando del ámbito sefaradí, se indignaba por cierta falta de comprensión ante ciertas conductas, otras formas de ser, como implica la presencia árabe en tierras que luego fueron israelíes. Así que bueno, sí, más que esto no tengo para decir, porque no hay una historia más profunda sobre su infancia o lo que fuera. Lo que hace este historiador, quien escribió este artículo, es contar esta historia de todo el trabajo que él llevó a cabo. Creo que él termina muriendo, no tengo ni siquiera ni presté atención porque me resultó tan fascinante toda la tarea que él llevó a cabo, el inmenso esfuerzo que debe haber significado para él haberse dedicado no solo a reunir estas historias, sino todo el tema del ladino, que es el idioma que unió a una comunidad muy, muy grande, y que además toda la prensa que existió, que también ha sido de un valor y de una riqueza enorme, y que no sé si mucha gente prestó atención. Y te quiero agregar otra cuestión. Estuve dudando de enviarte este texto u otro que encontré sobre la historia de los judíos egipcios y los que hicieron aliyá. Y también es algo nuevo que descubrí. Esto no tiene nada que ver con, seguramente en la biblioteca la deben tener, pero es de un académico de la Universidad de California. Y también cuenta sobre cosas que no se han sabido, no es una historia realmente contada en profundidad sobre lo que fueron la inmigración de los judíos egipcios. Y lo que uno se pregunta es, no se pregunta, lo que está bueno es saber de que existen nuevas corrientes historiográficas, nuevos historiadores que ponen en cuestión cosas que se afirman históricamente a veces no con mucho fundamento o no con mucha profundidad, y que aparecen en los debates historiográficos, que son una de las mejores cosas que pueden suceder, porque lo que terminan logrando es abrirle la cabeza a la gente y pensar las cosas desde otro lugar para entender mejor el pasado y algunas de las cosas que uno está mirando y a veces no logra entender de dónde provienen. Esto sin duda es uno de los objetivos de esta sección de Milim, hablar de la historia de las diásporas para saber no solamente lo que somos, sino todo lo que todavía no sabemos sobre nosotros mismos. Así que te dejamos seguir indagando, investigando y descubriéndonos personajes como este Moshe David Gaón que nos has traído hoy. Muchas gracias, Alicia. No, gracias a ustedes por darme la chance y la oportunidad, y a vos por pedírmelo e insistir. Realmente te estoy muy agradecida, Jorge. Así que y a ustedes y a la radio por darme la oportunidad de trabajar y poderles dar a conocer. Bueno, hasta... Sí. Seguiremos en contacto y habrá más programas, no te preocupes y no se preocupen los oyentes. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.